¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Spotlight. Is this the tip line? You think he's got something? I want to keep digging. Show me that it came from the top down. Try to silence anyone who speaks out. You leave me alone, you hear me, goddammit? 6% act out sexually. 6% is 90. 90 priests. If there were 90 of these bastards, people would know. Give me the names and the names of their victims. Are you threatening me? We're gonna tell this story. We're gonna tell it right. Is that why we're here, to get on the same page? We've got two stories here. A story about degenerate clergy and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. Which story do you want us to write? Because we're writing one of them. This is not just Boston, it's the whole country, it's the whole world. They knew, and they let it happen. It could have been you, it could have been me, it could have been any of us. ¿Qué tal amigos? Pues esta es una de las épocas favoritas para mí y para muchos cinéfilos del año porque llegan algunas de las mejores producciones de Hollywood y justamente esta primera plana es una de ellas y para hablar de ella se encuentra conmigo mi querido amigo Jesús Chavarría. Jesús Chavarría, aunque luego nos andan confundiendo por ahí, ¿no? Chavarría. Hay que aclarar bien, Jesús Chavarría. Sí, yo creo que ahorita es una de las épocas que más disfrutamos en muchos sentidos, ¿no? Nos gustan mucho los blockbusters también y esa temporada es buena para nosotros, pero en esta viene también películas con muchas pretensiones y generalmente las más destacadas de las que tienen pretensiones que van más allá del entretenimiento y que están destinadas a ser las protagonistas en las entregas de premios de mayor trascendencia comercial, por así decirlo, ¿no? Esta película, Spotlight, tuvo 3 nominaciones a los Globos de Oro, no se llevó nada, pero bueno, ahí estuvo dentro de las candidatas, mi querido Gerardo. Encantado como cada semana de estar aquí en Marquesina, que bien podría llamarse JJ Marquesina, ¿no? Sí. Ya JJ Marquesina, sí, para sí, sí. evitar errores o conflictos. Y sí, efectivamente es... Y ayer no vienen- tendrías cabida, ¿eh? Bueno, Tú mismo, JJ. tú mismo lo dijiste. La verdad es que es una semana, vienen como 2 meses, 2 meses y medio, en el que habrá estrenos cinematográficos de mayor peso en cuanto a contenido cinematográfico, quizá no con tanta publicidad. Y para los cinéfilos, pues yo creo que tendrían que aprovechar, ¿no?, estas semanas de cine, porque luego ya vendrá otra vez los blockbusters. Sí, esta es básicamente la historia de un grupo de periodistas que se dan a la tarea de investigar abusos sexuales perpetradas por religiosos católicos, ¿no? Y cómo se van enmarañando algunos otros grupos de poder justamente para ocultar este tipo de cosas. Sí, es una película que encuentra sobre todo su valor en la cuestión del retrato que hace del periodismo de investigación, ¿no? Ya casi desaparece por lo menos en nuestro Sí, país. es algo también que es importante señalar. O sea, es la historia de un grupo de periodistas que dentro de lo que era el Globo de Boston estaban enfocados a realizar reportajes con trasfondo, ¿no? Pero en ese entonces no había Twitter, no había tanto las redes sociales, no tenían tanta trascendencia y entonces se enfocaban a buscar este tipo de historias. Los tipos se encuentran con esta historia de los sacerdotes pederastas que fueron por ahí ayudados a pasar desapercibidos gracias a un obispo en los Estados Unidos. Se encuentran con esa historia, se empeñan en sacarla adelante y empiezan a sacar todos los mecanismos que implica el periodismo de investigación y que son los que permiten que tenga esta estructura la película. Todo tipo de, incluso, no sé, investigar archivos perdidos, comparar testimonios, todo esto que implica la labor periodística en ese sentido es lo que le da fuerza a esta producción, en donde hay que señalar que al director no le tiembla la mano a la hora de empezar a bordear las implicaciones del tema, que apuesta más por la sutileza a la hora también de tratar el discurso, pero sin que pierda potencia. Me parece que la película, más allá de que tampoco es una película con una propuesta tremendamente arriesgada, sino más bien apuesta por la formalidad, sí tiene este valor como testimonio de lo que consiste y la trascendencia que puede llegar a tener el periodismo de investigación. Incluso esta historia, ya cuando fue publicada darle seguimiento por el periódico, tuvo un premio Pulitzer. La verdad, fue por ahí del 2002 más o menos. La película vale mucho la pena por toda esta información que bien sabe utilizar el director, poniendo las herramientas cinematográficas al servicio de la historia. Sí, es una película sin duda, es el estreno de la semana, mi querido Gerardo. Coincido con que es el estreno de la semana. Hay varios puntos que ver con relación a la película. Yo lo dividiría en 2 partes. El primero de ellos tiene que ver con que la fuerza narrativa de la película
las crestas dramáticas de la película dependen del hecho en sí mismo, es decir, del hecho que están investigando. Por otro lado, me parece que es una película coral, o sea, son varios periodistas. Son cuatro. Son 4 periodistas. Básicamente. Y en esta coralidad va perdiendo fuerza dramática si nos referimos exclusivamente a la historia, más allá del hecho en el cual se basa. Entonces, son 2 puntos que la disminuyen un poco desde mi punto de vista, es decir, las crestas dramáticas dependen exclusivamente del hecho, sin que lo convierta en un documental, no de las circunstancias de los personajes. Sí, no de la manera en que lo está contando, sino de lo que cuenta en sí mismo. Porque la coralidad, la división de las historias de los periodistas dependen exclusivamente de lo que ellos están investigando. Por otro lado, también me parece que la película tiene toda la intención de parecerse a la obra maestra que es Todos los hombres del presidente, en cuanto a este ambiente del mundo del periodismo obligada, ¿no? y todo ese tipo de cuestiones. Sin embargo, me parece que es una buena película. Por otro lado, o sea, la otra parte de donde yo la disecciono, es una buena película, o sea, está bien contada, está muy bien estructurada. La parte principal, cuando revienta realmente la historia, está realmente, vaya, vamos a decirlo de esa manera, muy emocionante. Coincido completamente en que es el estreno de la semana. Me parece que sí es un poco de nicho y que se enreda mucho en el mismo caso. Es decir, hay que conocer el caso porque se enreda mucho. De temas similares y ya llevándolo como al ámbito mexicano, hay una película, es un documental de Alejandra Sánchez que se llama Agnus Dei, que justamente cuenta desde el punto de vista de la víctima cómo fue abusado por un sacerdote en nuestro país. Este es un caso mexicano, es muy interesante. La película se estrenó hace ya algunos ayeres, pero bueno, también estaría bueno echarle un vistazo a esta. Y evidentemente también está El Club, que es una película chilena que es de sí, Pablo pues hay Larraín. que mencionar que hace poco, la que salía Juan Manuel Bernal, recuérdame el Obediencia nombre. Perfecta. Obediencia que Perfecta. hay que mencionar que cuando salió este caso a la luz fue el que detonó para que en diversas partes del mundo comenzaran a salir otros casos similares. Justamente, ¿no? justamente. Fue este caso Lo detonó es a el que nivel está mundial, retomando. Digo, pero hay otros estrenos de la semana y también me refiero específicamente a La chica danesa, que también se espera que esté obteniendo algunas nominaciones a los premios Oscar, que ya lo van a hacer muy pronto. Sí, La chica danesa, la verdad es que es una película que a mí me parece que cae definitivamente en el lugar común, ¿no? Es una de estas películas hechas a medida para el lucimiento del actor, definitivamente, más que para contar la historia misma. Y a mí en lo personal eso no termina de parecerme completamente honesto por parte de dicha producción. La película no está mal contada definitivamente, de hecho la coprotagonista es quien realmente se luce con su interpretación, ofreciendo un personaje plagado de matices que además es muy complejo porque es la esposa de este sujeto que siente que en realidad es más bien una mujer en el cuerpo de un hombre, pero me parece que el personaje protagonista pues está al servicio del actor más que al revés, ¿no? Y ya ahí es donde la película, a mi modo personal de ver, pierde toda credibilidad como propuesta cinematográfica. Sin embargo, la película se cuenta bien, tiene muchos elementos de contexto muy interesantes y digo, en cuanto a ritmo y drama, incluso encuentra algunos momentos, algunas composiciones visuales, algunos juegos de reflejos que funcionan muy bien y terminan por seducir al espectador. Sin embargo, a mí me parece que pierde más por el otro sentido, ¿no? Sí, yo creo que es la típica película del premio Oscar, es decir, es Hollywood tratando de abordar un tema políticamente correcto en su tiempo y en su momento. La poca audacia de la película se debe a que llegue en el momento justo para que sea contada. Ese es realmente el problema de la película. Pero esto que te estoy diciendo, a final de cuentas, es un juicio moral de mi parte, que de algún modo es válido, pero si me refiero exclusivamente a la parte cinematográfica, me parece que es muy hábil en cuanto a su narrativa, es decir, que para el público en general, la película le puede resultar entretenida, más allá de la reflexión a lo que lo mueva, porque realmente la película no mueve a ningún tipo de reflexión más que la anécdota, ¿no? De contar este personaje que es artista, como bien lo decía Jesús, ¿no? Atrapado en el cuerpo, una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y no va hacia ninguna audacia, es decir, no reta al espectador, simplemente al espectador lo deja en su lugar cómodo, como sociedad. Es una ilustración, básicamente, ¿no? Pero es está bien narrada, a nivel cinematográfico está bien narrada. No, y retratada muy, muy fielmente, ¿no? Con una ambientación pues, extraordinaria, ¿no? Es una película correcta, digamos. Correcta. Es una película correcta, sí, en todos los sentidos, que puede fascinarle a algún tipo de público, ¿no? Pero hay otras opciones, ¿no?
como La maldición de Charlie. Que sí, maldición, yo diría la maldición de Nicolas Cage. Es muy, muy sintomático lo que dices porque suena incluso como muy lejano que en el año de 1995 este personaje pues haya ganado un Oscar, Sí, ¿no? Por la película yo Dios a re- Las Vegas, así se llamó en nuestro país. Yo recuerdo por ahí cuando alguien en un programa, Víctor Trujillo estaba, y era Broso más bien, mencionaban a Nicolas Cage y decían, no, su parentesco que tiene con Francis Ford Coppola, ¿no? Sí. Y me acuerdo que alguien le dijo, pues, ¿qué pensabas? ¿Que estaba ahí porque era buen actor? La verdad es que a mí me parece que Nicolas Cage es uno de esos actores que nos engañó a todos en su momento. En lo personal a mí no, yo me parece que era evidente que cuando fue premiado por sus interpretaciones, era más por la labor de los directores que por él. En Adiós a Las Vegas es evidente que la labor del director, la edición y la manera en que lo lleva es lo que hace que luzca como actor. No mientras te gusta Ghost Rider. Ghost Rider, me encanta. En realidad, él es un actor muy limitado y lo ha demostrado una y otra vez. No sé quién todavía piensa o recuerda Educando Arizona. El mérito no es precisamente eso él, todavía ¿no? tenía su chiste. Pero creo Todavía que tenía el mérito no estaba en él. Hay No, algunas claro, no estaba en películas él. que ahí está La Roca, ¿no? Con Sí, salía ¿no? Sean Connery. En realidad, pero lo vemos una y otra vez ahora, es un sujeto que se dedica a aceptar ya prácticamente cualquier tipo de película que le presentan o que le puede dejar dinero. Es el caso de La Maldición de Charlie. Es una película que repite clichés, predecible, absurda en algunos momentos, llega a algunas situaciones que son resueltas de manera muy precipitada e incluso hasta de humor involuntario. Sí, nada más hacer un paréntesis, ¿no? ¿no? La historia es de un maestro que el día de Halloween pierde su hijo desaparece misteriosamente y él junto con su esposa se dan a la tarea de buscarlo, ¿no? Hasta que van descubriendo cosas macabras, oscuras Sí, y mira, es más, sobrenaturales. yo solo les voy a hacer finalmente una referencia que creo que les va a ayudar a darse cuenta de los niveles de esta película. Esta película es 2015. Hay una película que se llama Santo en el mundo de los muertos, que es sumamente divertida y es una de mis más películas favoritas del Santo. Tiene escenas muy similares a las que nos presentan aquí cuando este sujeto atraviesa un puente para llegar al mundo de los muertos y rescatar a su hijo, porque es lo que va a tener que hacer, entre otras cosas, muy similares a lo que sucede en aquella película que es más o menos del 62. Pues, ¿qué decir de la película? Que me parece que Nicolas Cage es la falta de melatonina convertida en plano americano. O sea, esta cara de depresión que tiene de manera permanente en todas sus películas ya se ha convertido en una broma en Hollywood y a nivel mundial. Me parece que también es la serie B convertida en la intención de ser serie B. O sea, este cuate ya realmente no está pretendiendo nada con su carrera más que transitar lo poco que pueda. O sea, es un tipo que nos ha prometido y nos ha cumplido una decadencia permanente en un cine que raya el humor involuntario y voluntario. Es una película de esas que encontramos en los botaderos de los supermercados 3 meses Y aún después así no te las de llevas. que desaparecieron. Es una Las película que encuentras, pero aparece no te la llevas. en los peores horarios de la televisión por cable, con subtítulos en inglés. O sea, realmente Nicolas Cage ha vivido una decadencia lenta, pero tiene un gran mérito, constante. Lenta pero constante. Lenta Ahí pero está constante, el presagio, exactamente. el aprendiz de mago, ¿no? Y Las hay dos de otras- Ghost Rider, porque además Sí. se atrevió a hacer una segunda para ver si esta sí la salía. Sí, Y caray, o sea, la que es un sí da una sobreviviente sorpresa, además de Hollywood, porque su da decadencia una- ha sido o sea, Terrible, digo. en todas y cada una de lo sus único que podemos películas. recordar es Kick-Ass. Bueno, Bueno, pues sí. más o menos. Tal vez. Sí, una Más o película que menos. da la sorpresa, mi querido Gerardo, es Filemón y Mortadelo, ¿no? La vimos el fin de semana Sí. y a mí me sorprendió muchísimo. Fíjate que la película tiene mucho interés y mucho de dónde comentar. Hay que hacer 2 referencias. Primero, el creador de Mortadelo y Filemón, de estos cómics famosísimos, que es Francisco Ibáñez. Y en ese sentido yo quisiera comentar algo de Mortadelo y Filemón. Bueno, 2 cosas. Lo primero es que aquí en México se conocieron gracias a Editorial Bruguera, que los traían, porque no las editaron aquí en México. Yo llegué a comprarlas siendo niño en los botaderos de muchísimo. revistas viejas. Y lo segundo es que es un cómic y son los personajes que conservaron su reverencia incluso después de que acabó la época franquista. Es decir, eran personajes irreverentes en el franquismo y conservaron esa irreverencia. Y por otro lado también quiero mencionar a Javier Fesser, el director, un director sumamente interesante que hace unos 5 años le veíamos Camino, una película que realmente vale mucho la pena ver, en el que hablaban del Opus Dei y todo esto. Y creo que estamos viendo una farsa muy bien llevada, bastante violenta, no necesariamente es nada más para niños, pero que es una película que tiene un humor muy digamos, característico de lo que son los cómics de Mortadelo y Filemón. Hay varias películas de Mortadelo y Filemón, esta no es la primera. De hecho, hay bastantes películas de Mortadelo y Filemón, siguiendo la tradición del
cómic interpretado por actores de carne y hueso. Y esta es la primera vez que lo hacen en animación, a pesar de una serie para televisión que hicieron. Es la primera vez que lo hacen en cine y es la primera vez que yo veo que retratan ese humor violento, ese humor ácido y ese humor irreverente del cómic. Yo sí creo que definitivamente la película no es para niños. No es para niños. Es No muy es para violenta, niños, sí, es una muy película violenta. que va más para un público juvenil o adulto. Está basada en estas historietas que se empezaron a publicar allá por 1958. No solo hubo series animadas, hubo una serie animada y hubo cortos animados. Hubo películas en live action que fueron muy criticadas porque les metían mucho humor subido de tono, o sea, humor soez o vulgar, e incluso hubo un musical. Imagínate, hubo un musical de Mortadelo y Filemón. Ahora, yo creo que en esta película es quizás la adaptación más fiel que se ha hecho Totalmente. a la historieta original de Francisco Ibáñez. Ese slapstick puro, en donde todo consiste en llevar a los protagonistas por una serie de accidentes lo más violentos posibles, en donde todos estos accidentes no tienen realmente repercusiones evidentes, sino todos ellos lo sobreviven perfectamente a cada uno de ellos y en realidad saben muy bien manejarlo. Hay algunos chistes por ahí medio soez que salen sobrando e incluso hay unos giros en la trama, algunos algo innecesarios. Sin embargo, el humor se mantiene de principio a fin y me parece que el director tiene el mérito de entender perfectamente los códigos y saber trasladarlos a la pantalla. Comentar algo para... estás completamente en el tono que yo Equivocado, estoy. No. Hay algo muy interesante. Fíjate que, bueno, Francisco Ibáñez pierde los derechos del cómic, luego lo recupera y a partir de cuando lo recupera le da una variación a los cuadros de la revista, que fueron sobre todo los que ya llegaron a México, en la que aparecían como pequeños chistecitos al borde de la página, y eso convirtió eso en un estilo narrativo de los cómics. Eso de alguna manera como innovó y lo retratan de alguna manera también en esta película. Por otro lado, a mí el doblaje al español no me molesta, ¿eh? Me parece incluso que es correcto. Me parece que se queda, me parece que cumple nada más, la verdad. En lo personal creo que cumple nada más. Pero tomando en cuenta los personajes que les dieron voces, ¿no? Está Vilalo España, está Facundo, está el Borrego Nava, podemos esperar mucho menos, ¿no? Y la verdad es que está bien logrado, está bien logrado, no me molesta para nada y está muy bien. Y ya para terminar tenemos una película que llega a la cartelera, nueva función para los medios de comunicación, ya con 150 películas, yo sí tengo ganas de verla. Sí, yo sí. Le cambiaron el Debo nombre a partir de lo que acaba de acontecer, ¿no? Se llama El Capo, el Carricito. Originalmente se llamaba El Chapo. Esta es una de esas películas que ya desde los mismos avances se delata completamente, ¿no? Estamos ante una película de pobreza no solo en cuanto a formato, sino en cuanto a discurso y realización y propuesta, ¿no? La verdad es que es más una curiosidad por la que yo tengo la intención de poder verla. Coincide ya para aprovechar la coyuntura de lo que está pasando en nuestro país, pero pues nada más por eso, porque realmente no veo la necesidad de invertir un solo peso en ver esta película, la verdad. Y debo decir que pocas veces hago esta aseveración, pero esas películas que me hubiera gustado que se hubiera visto, que hubiera habido función de prensa por el simple hecho de no gastar un peso en verla. Pues mira, es el cine el que se veía hace muchos años en el interior de la República, es la tradición del cine de videohome completamente y que tuvo la enorme fortuna de toda esta historia rocambolesca que ahora estamos viendo que está pasando en el país y que eso por supuesto la beneficia y por supuesto beneficia a quienes invierten publicidad en la película porque pues se han ahorrado mucho dinero de lo que podían haber invertido. ¿Qué decir de la película? Pues nada, que es el tipo de cine que convence a la gente que está muy metida en toda esta cultura o narcocultura, por decirlo de alguna manera. Lo que sí pasa es que más allá de la cuestión cinematográfica, a nivel periodístico no tiene desperdicio, se aguanta un análisis bastante fuerte de lo que está pasando. Como película, pues es un videohome, o sea, no hay nada que decir. Habrá que preguntarle al director cómo surgió, quién se la ofreció, porque es su ópera prima, bueno, y a ver si te responde. ¿no? Y a ver si responde. No lo buscamos para que viniera a la Marquesina, está filmando otras cosas, o esa fue la respuesta que me dieron, pero nos hubiera encantado tenerlo Ahora aquí. ¿sobre quién será? Lo buscaremos. Y nada más hay que aclarar un par de cosas sobre esta película. Uno, que es ya se tenía previsto el estreno para este 15 de enero y sucedió la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo,
¿no? Y que bueno, pues ahí se dio la coyuntura del estreno de esta película, que como ya lo había dicho, llega a 150 salas cinematográficas. Bastantes, ¿eh? Y que también se va a estrenar a Estados lo que es. Unidos. Mucha gente por morbo, por curiosidad, por lo que sea, la quiere ver, así que puede ser que tenga una buena acogida en la Hubiéramos cartelera. venido con unas playeras así como estas, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. No, un gusto enorme, como cada semana estar aquí en Marquesina, y pues vienen cosas buenas en estas Y semanas. Jesús. Pues vámonos, ¿no? Yo creo que hay buenas opciones. Vayan a ver Primera Plana, vayan a ver todavía Mía Madre si es que se la encuentran, y Mortadelo y Filemón, pero piensen que es de un humor muy particular, no es para todos los gustos, ¿eh? Sí. Bueno, pues yo me despido, soy Julio López y nos vemos la próxima semana con más estrenos de cine.